Saludos rescatadores. Si ya tienes tu taller completo con todas sus herramientas, este video no es para ti. Pero si estás comenzando o simplemente eres aficionado a crear tus propias herramientas, llegaste al lugar correcto. Algunas personas que han visto los videos de este canal me han comentado que para realizar estas herramientas necesitan herramientas muy costosas y que no tienen. Regálame un poco de tu tiempo y te garantizo que al finalizar este video tendrás la motivación no solo para realizar estas herramientas, sino cualquier cosa que se te presente en tu taller y, por qué no, en la vida misma. Mi nombre es José Enrique y esto es Rescatando Chatarra. Comenzamos este inusual video enviando un gran saludo y un abrazo a nuestro amigo Biorza en Galicia, España. Gracias, amigo, por estar pendiente del contenido que subimos semanalmente. Y vamos al tema. Hace ya muchos años comencé a trabajar el metal y la madera. Aunque al principio era solo un hobby, no tenía una sola herramienta y debía pedir prestada alguna cada vez que se me ocurría hacer un trabajo en mi casa. Un buen día decidí que haría una tronzadora o cortadora de metal y allí comenzó todo. Esto se convertiría a la larga en mi trabajo principal y hoy quiero compartir contigo cómo puedes comenzar desde cero como lo hice yo. Una de las primeras cosas que necesité fue algo con que pudiera soldar y así unir metales. Así que pregunté, investigué y logré hacer una sencilla pero práctica máquina de soldar con algunos cables y alambres. Esta sencilla máquina funciona con 110 voltios y para realizarla solo necesitas un trozo de alambre de construcción, algunos cables, un balde con agua y algunas medidas de seguridad como unas botas de goma, indispensables para manipular cualquier herramienta eléctrica. En la descripción de este vídeo te dejaré el link al video donde podrás ver la forma detallada cómo se realiza este sencillo soldador. Luego necesité una dobladora o plegadora de chapas y realicé esta sencilla en la que no necesitaba apretar tuercas. Se fijaba la mesa de trabajo y realmente daba unos dobleces muy buenos. Pasaría algún tiempo antes que necesitara otra dobladora un poco mejor y más fácil de trabajar en ella. Así que puse manos a la obra en un nuevo diseño y construí esta dobladora que ha sido muy popular entre muchos herreros y aficionados a la herrería. Funciona realmente bien y se puede realizar diferentes dobleces que no podía hacer con la primera. También le hice los planos en archivos PDF de cada una de las piezas para que su realización fuera lo más fácil posible a quien quisiera hacerla. Después de esta, construí una tercera un poco más sofisticada con sus respectivos planos y que también puedes encontrar acá en el canal. Como te dije antes, en la descripción te dejaré los enlaces a cada una de las herramientas que verás en este video. Un buen día necesité un taladro de banco y me dispuse a construir uno. Así que tomé algunas piezas de metal y comencé a realizarlo. El resultado fue realmente bueno y aunque ahora tengo algunos taladros más grandes, no dejo de usarlo de vez en cuando.
Quería una biseladora para hacer relieves a las chapas, pero me hacía falta un buen reductor. Así que comencé haciéndolo con un viejo motor de lavadora y algunas matracas de freno de camión. El resultado fue mejor de lo que esperaba y obtuve con esto un potente reductor que me sería útil no solo para la biseladora, sino que tendría usos múltiples. Después me dispuse a realizar la biseladora, pero necesitaba un torno de metal y realmente no tenía el dinero para comprar uno nuevo. Así que comencé a buscar y encontré a alguien vendiendo uno para restaurar a muy buen precio. Así que lo compré y empecé a restaurarlo y este fue el resultado que obtuve después de mucho trabajo. Con el torno en mis manos empecé la construcción de la biseladora. Unos piñones de motor de arranque de vehículo, algunas barras redondas de acero y unos trozos de lámina sirvieron para realizar esta herramienta que a la fecha me ha sido muy útil. También necesité algo para cortar láminas o chapas, así que tomé unas viejas tijeras y esto fue lo que salió. Y luego de algún tiempo pude realizar otra cortadora mucho más rápida que esta, con algunas válvulas de vehículo que encontré en un viejo taller de autos. Quise también hacer una base para mi taladro de mano, así que me fui a la chatarrera local y conseguí una cremallera de dirección. Con esta y algunos tubos redondos pude realizar mi nueva base que también comparto en este vídeo por si deseas hacerla. Tenía un tornillo de banco barato que había comprado. Por el abuso a que lo sometía, terminó partiéndose. Al ser de hierro colado no había mucha garantía que siguiera funcionando después de soldarlo. Sin embargo, me dispuse a hacerlo con las herramientas que tenía, usando algunas técnicas de herrería muy antiguas y realmente me sorprendió el resultado. Aunque el trabajo quedó muy bueno, por el uso excesivo que le doy a las herramientas, sabía que no iba a soportar mucho tiempo. Así que me dispuse a realizar un nuevo tornillo de banco, pero no cualquier tornillo de banco. Necesitaba uno que resistiera el uso y abuso que le doy a diario. Además, que fuera multipropósito, es decir, que pudiera sujetar tubos redondos, cuadrados y todo lo que le pusiera encima. Que pudiera girar 180 grados en cualquier dirección y que no se rompiera. El resultado fue este tornillo de banco que ahora uso a diario y que sin duda quedó mejor de lo que pensé. También realicé los planos detallados de cada una de las piezas en archivo PDF para cualquiera que quiera realizarlo en su casa o taller, solo cortando y soldando las piezas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Todas tus limitaciones están en tu mente y todo lo que sueñes lo puedes hacer. Lo único que puede detenerte eres tú mismo, no solo en tu trabajo, también en tu vida se aplica este principio. Deja de pensar en lo que no tienes y concéntrate en lo que sí tienes y comenzarás a ver el cambio en tu vida. Empieza a ayudar a otros y verás cómo todo se devuelve. Trabaja en lo que te gusta y el trabajo dejará de ser trabajo para convertirse en placer. No le hagas mal a nadie porque nadie se va de aquí con facturas pendientes por pagar. Vive tu vida, esfuérzate por ser una mejor persona cada día. Deja las limitaciones que están en tu mente y conviértete en la mejor versión de ti. Te espero en el próximo video.